Y hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Gilberto Medina Hernández, mi matrícula es al 05444. Nos encontramos en Villahermosa, Tabasco, México. Este es mi producto integrador de la materia de base de datos. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué función tiene un Database Management System en la base de datos? Bueno, este es un software que nos facilita la manipulación y gestión de las bases de datos de manera gráfica y digital. Este software lo que nos permite es almacenar una gran cantidad de datos y proporcionarnos seguridad, y nos permite utilizar la información para realizar consultas de manera clara, fácil y práctica, aunado a que algunos software como por ejemplo PostgreSQL es gratis. Describe un ejemplo en el que necesitarías utilizar una tabla de PostgreSQL 8.4 y explica los pasos a seguir para realizar esta tabla y para qué te serviría según tu ejemplo. Bueno, cuando se requiere una base de datos que almacene cantidades enormes de datos o que se realicen consultas seguidamente, utilizamos los de DBMS. En este caso hacemos énfasis en PostgreSQL. Los pasos para crear una tabla pueden ser de dos maneras, ya sea a través del manejo de iconos que nos proporciona este software, o a través del lenguaje SQL en el que nosotros dictamos las sentencias a utilizar, ya sea desde el create table y demás. Aunque para crear una base de datos, primero más que nada hacemos nuestros diagramas a través del modelo relacional, en el que identificamos las entidades y los atributos con los que vamos a trabajar, y definimos las claves primarias y los atributos no clave. Más que nada también establecemos lo que son los tipos de caracteres de datos, lo que posteriormente hacemos nosotros en PostgreSQL es traspasar estos datos ya utilizando previamente el diagrama antes elaborado, y vamos realizando esto primero creando nuestra tabla, después asignándole los nombres y declarando las claves primarias, para posteriormente crear los atributos que no son clave. Y en dado caso que se requiera hacer más tablas, utilizamos los tipos de datos para hacer una correlación con las tablas. Y en este caso nos serviría más que nada para realizar todo esto de manera práctica y sencilla, lo cual nos permitirá realizar consultas mayor claras y tener una mejor gestión de los datos, para así poder trabajar mejor con ellos. Según mi experiencia, menciono un ejemplo en el que podría necesitar realizar una consulta en una base de datos y explica por qué es importante que se aplique la ejecución de consultas a la base de datos en PostgreSQL. Bueno, ya recalcamos la importancia de PostgreSQL, que es el database, el software de Database Management System, que nos proporciona una mejor administración y gestión de nuestras bases de datos. Cuando nosotros realizamos una consulta puede ser en diferentes ámbitos, recordando esto que las bases de datos pueden utilizarse en diferentes entidades para una diferente administración de datos. En este caso pueden ser datos bancarios, datos personales, etc. Imaginaos que tenemos una base de datos de una escuela. Necesitamos realizar consultas de diferentes alumnos. Cuando, por ejemplo, imaginemos que un cierto grupo se va a graduar, bueno, necesitamos la consulta de todos los alumnos, sus datos, sus números de teléfono y todo, para consultar con ellos todos los detalles para un posterior evento. O, por ejemplo, cuando nosotros requeramos entrega de calificaciones, necesitamos un cierto sector de los alumnos a los que se les va a asignar su calificación y darles un promedio final. O puede ser, imaginaos, para consultar el estado financiero del alumno en una base de datos en la que se manejen los datos económicos de la escuela. Ese podría ser un ejemplo. ¿Crees que es importante cuidar la vulnerabilidad de las bases de datos? Sí.
¿Por qué? Bueno, debido a que las bases de datos con las que se trabaja deben tener confiabilidad, ya que la información con la que trabajamos es privada. No podemos vender o revelar esta información porque la ley nos penaliza. Los datos son activos porque pueden presentar pérdidas económicas para algunas empresas, ya que, recalcando, los datos muchas veces que se pueden manejar son muy valiosos, y además que hay ciertos usuarios que pueden verse afectados debido a la vulnerabilidad que pueda presentar. Imaginamos el caso de que tenemos una base de datos de una cuenta bancaria y en este caso se realiza una pérdida. Bueno, pues puede presentar problemas a futuro si en dado caso el usuario que estaba ingresado en la base de datos resulta afectado. ¿Cuál sería una consecuencia en caso de no contar con la seguridad necesaria de una base de datos? Bueno, son principalmente tres. El hackeo, que puede ser algo que pueda presentarse de manera imprevista, aunque para eso se requiere tener una buena seguridad informática en nuestras bases de datos para evitar estos problemas. Pérdida de información parcial o total. En dado caso de que se presenten sucesos imprevistos como apagones eléctricos o caída de la red, se debe de tener respaldos o maneras de recuperar la información para no perderse. La vulnerabilidad de los datos. Esto haciendo referencia a que cualquiera que que logre un acceso a las bases de datos privadas de empresas o diversas entidades, trabaja con datos privados que pueden afectar a los demás. Según tu criterio, ¿cuáles aspectos debe cumplir una base de datos para ser segura? Primero que nada, debe tener seguridad en el sentido de que debe contar que no cualquiera pueda acceder a ella, que requiera un inicio de sesión para que solamente los administradores de la base de datos puedan acceder a ella. Además, tiene que estar respaldada la información en dado caso que se pueda presentar una pérdida. Después, lo que se necesita es una buena administración de los privilegios. Recordando esto, que por ejemplo ciertas personas pueden acceder a las bases de datos, pero no todas pueden realizar cambios en ella. Esto podría hacer énfasis a que, por ejemplo, si tenemos la base de datos de una escuela, el director puede acceder a registros del alumno, etcétera, pero que no pueda acceder a la contabilidad de la empresa, que solamente el departamento de tesorería de la escuela pueda realizar esto. Esto es más que nada para ejemplificar lo que es asignar correctamente los privilegios que pueden tener las personas para acceder a nuestra base de datos y manipularlas. Pasamos a la siguiente pregunta. Y esto sería todo. Muchas gracias.